Bienvenidos una semana más a vuestro noticiario favorito, bienvenidos a Quick News. Esta semana, relacionado con todo el tema del coronavirus, como ya estamos durante los últimos meses de confinamiento, tenemos varios temas que tratar y es que han salido varias noticias durante la última semana. Entre ellas, el apagado del incendio de Chernóbil que se acercaba a la central nuclear tras más de 10 días. Para ello, hemos traído al experto en radiaciones y factores de riesgo químicos, Javier Valles. Hola, buenos días. Efectivamente, hace unos días se originó un incendio en la zona de exclusión y próxima al sarcófago que cubre el reactor 4, el que estalló en su momento en la central. Lo que hace más difícil la labor de los bomberos, ya que los niveles de radiación suben considerablemente con el calor. Y prueba de esto, aunque el incendio ya está casi extinguido, muchos de los bomberos han solicitado el traslado debido a que algunos de sus familiares se han visto perjudicados en su estado de salud. Quería aprovechar que ya estás aquí, de paso, ¿no? Para preguntarte otra noticia que ha salido en Barcelona, aquí ya más en nuestro país, y es que ha habido al menos 4 heridos tras una fuga química en una empresa de Vic en Barcelona. No sé si estás un poco al tanto sobre este tema. Sí, la tarde va un poco de catástrofes, ¿no? Sí, la verdad. Una fuga de 150 litros de tricloroetano en una empresa de Vic en Barcelona ha dejado 4 heridos leves, todos trabajadores, y estos trabajadores alegan protestas en formas de huelgas y denuncias, y donde además se exigen reuniones con la empresa para mejorar las infraestructuras y no verse tan expuestos a factores de riesgo químicos para que no vuelvan a suceder estos problemas. La verdad es que ha sido una semana un poco catastrófica en estos temas, pero muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado esta tarde. Y aprovechando el tema del coronavirus, ¿no? Que se ha establecido tan fuerte, ¿no? En la sociedad como tema tabú, hoy traigo a Noa Pérez, experto en riesgos biológicos. Coméntanos, ¿qué es esto, Noa? Sí, hola, buenos días, Luis. Bueno, antes de nada decir lo que es un accidente, ¿no? Con un riesgo biológico, y es básicamente todo accidente con riesgo biológico de origen laboral, aquel que sufre un trabajador en activo, ya sea por cuenta ajena o cuenta propia, a consecuencia de contactos accidentales con fluidos corporales, animales o humanos, que puedan tener como consecuencia la transmisión de enfermedad al trabajador, y que precise de un seguimiento serológico y o profilaxis postexposición. Y aprovechando que estás aquí, por favor, te voy a robar un poco de tiempo. ¿Nos podías así a todos nuestros oyentes decir las medidas de protección más universales para poder evitar estos problemas? Sí, por supuesto. Esto es algo muy importante que debe tener en cuenta la mayoría de los trabajadores, como por ejemplo puede ser que todo fluido humano o animal debe tratarse como potencialmente contagioso, da igual el tipo de fluido que sea. Otra medida puede ser el uso de guantes, uso constante de guantes para no estar en contacto con ese fluido. También el lavado de las manos antes y después de utilizar los guantes es una medida obvia, digamos, y utilizar material de un solo uso. Si es posible, usaremos material de bioseguridad. No reencapuchar las agujas, es decir, no reutilizarlas. Utilizar contenedores rígidos. Los restos de las curas u otro tipo de material potencialmente contagioso se desecharán en cubos con bolsas resistentes, y en caso de tener que ser manipuladas, será hecho con guantes y separadas del cuerpo. Por ejemplo, las lesiones exudativas de piel, como una dermatitis o heridas, debemos aislarlas totalmente del mínimo contacto con estos fluidos, ¿no? Y sobre superficies manchadas con sangre u otros fluidos, se echará lejía doméstica diluida, cubriéndose con servilletas de papel o similar, y recogerlo siempre con guantes. También se deberá tener presente la vacunación contra la hepatitis B u otros riesgos. Y por última medida, digamos, ante accidente con riesgo biológico, seguir un protocolo específico que es de larga extensión, que no contaremos en este programa, ¿no? Sí, cada empresa puede tener la suya, ¿no? La verdad. Sí, bueno. Y con esto, digamos que concluyo las medidas que adoptaría ante estos riesgos. Gracias, Noa, por habernos acompañado esta tarde. Así que vamos a ir pasando a la siguiente sección. De verdad, muchas gracias. Y contaremos contigo para... Sí, un saludo. Y continuando con el coronavirus, que ya sabéis, un tema, como hemos dicho al principio de las Quick News, que es un tema que está establecido tan común, que es que se puede aplicar a todo. Y ahora vamos a hablar sobre la sublimación muscular y el resentimiento en la piel. Ha aumentado muchísimo con el teletrabajo. Y es que han
publicado muchísimos posts en los que se habla, ¿no?, de cómo ha pagado el cuerpo estos 2 meses que llevamos de confinamiento. Y para hablar de esto, hemos traído hoy al experto en factores de riesgos derivados de la carga y organizativos o psicosociales, y también experto en pantallas de visualización de datos, Fernando Jañez. Bienvenido. Buenos días, Luis. Como bien dices, hay 2 factores claves derivados de la carga del trabajo. Uno es la carga física, que es el conjunto de elementos físicos que se ven sometidos a la persona a lo largo de su jornada laboral. La manipulación de peso puede producir dolores de espalda. También un gran esfuerzo físico produce agotamiento muscular y una postura de trabajo inadecuada contribuirá a consecuencias físicas graves. Y en segundo lugar, tenemos la carga mental, que es necesaria para desarrollar cualquier tipo de actividad, y existen 3 factores que pueden producir efectos perjudiciales, como la cantidad y la forma de recibir la información para realizar las tareas, el tiempo que tiene el trabajador para realizarla y la actividad del trabajador para realizar el trabajo. Y como muy bien has dicho antes, todo esto se ve aumentado con el teletrabajo. Voy a aprovechar que estás aquí, que también esta semana ha salido que la UGT ha pedido que las instrucciones de final de curso para toda la gente también, que no es teletrabajo como tal, ¿no?, pero que ha estado estudiando desde casa, tiene que tener unas medidas de prevención para los docentes y para la gente que tanto que enseña como la que está aprendiendo. Así que, ¿cuál podrían ser estos riesgos, ¿no?, a los que se refieren, ¿no?, de visualización? Pues sí, algunos riesgos de este tipo de trabajo, tanto como para trabajadores como para alumnos o gente que pasa horas sentados en una silla en su casa delante de una pantalla, pueden ser los siguientes. Los ojos y la vista, que perjudican que aumenta la fatiga visual y aparecen por diversas condiciones inadecuadas de trabajo. Los trastornos musculoesqueléticos, que son causados por el sedentarismo o inmovilidad en el trabajo, entre otras muchas causas. La piel, una atmósfera poco húmeda, la electricidad estática contribuyen a generar problemas de piel. La salud general y el estrés, que es producido por una mala organización del trabajo, el exceso de este o la falta de control sobre sus condiciones. El riesgo productivo, que hace referencia a la falta de control sobre el trabajo. Y estos son algunos de los riesgos a los que hace mención la UGT. Vale, pues muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado también en esta tarde de tantos problemas, de tanto catástrofe. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y vamos a pasar ya directamente con el siguiente tema. Esta misma semana se ha ido la noticia de empresas sancionadas, y es que ha sido gravísimo, ¿no? En comparación al 2018 ha aumentado en un 10% de las empresas sancionadas por no cumplir con los principios de prevención y técnicas de estas. Para hablar sobre el tema, he traído a un experto, uno más en el día de hoy, a Rodrigo Martín, que nos va a hablar un poco sobre estos temas, sobre esta prevención. Buenos días, Luis. Os voy a hablar un poco de principios de la prevención de riesgos laborales. En primer lugar, evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no pueden evitarse, combatir los riesgos que no pueden evitarse, adaptar el trabajo al hombre para limitar el trabajo monótono y sincronizado y reducir los efectos de esto en la salud. Tener en cuenta el estado de evolución de la técnica, el reemplace de lo que es peligroso por lo que no lo es, planificar la prevención integrando técnica, organización y condiciones de trabajo, tomar medidas de protección colectiva y, por último, dar las instrucciones adecuadas a los trabajadores. Un poco las técnicas de prevención de riesgos también tenemos la higiene laboral, la seguridad en el trabajo y, sobre todo, la ergonomía. Todo lo que tiene que ver con la temperatura, la iluminación, la humedad, es la adecuada para mejorar las condiciones físicas y mentales del trabajador. Y por último, la psicosociología laboral, que contempla todos los ritmos adecuados del trabajo, el cumplimiento de las pausas, la consolidación de horarios y la carga de trabajo. Y ahora voy a hablar un poco sobre la señalización en el trabajo. Sus criterios de uso. La presencia de señalización no elimina el riesgo. Informa, advierte, prohíbe u obliga, pero el riesgo no desaparece. La señalización no excluye la obligación del empresario de utilizar medidas preventivas. Y la señalización no excluye la obligación del empresario de formar a los trabajadores sobre los riesgos de sus funciones y condiciones de trabajo. Los principios de la señalización. Atraer la atención de los implicados en el peligro, advertir del peligro con la antelación suficiente, ser clara y de interpretación única, disponer de los medios necesarios para cumplirla, conexión de todas las señales entre sí y conservación y renovación de señales. Pues muchas gracias, Rodrigo, por habernos acompañado tan bien como los anteriores participantes en el día de hoy. Esto ha sido todo por hoy en Quick News y nos veremos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!